Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel y hoy vamos a hacer algo diferente, así que le pido que mantenga ahí su Biblia abierta en el primer libro de Samuel. Llegamos al primer libro del Antiguo Testamento que tiene una segunda parte. Se une este libro de Samuel a Reyes y a Crónicas. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Samuel es el primero en la lista de libros seriados. Seriado quiere decir que tiene una segunda parte. Y por cierto, la pronunciación correcta cuando hablamos de estos libros es primero y segundo de Samuel. No son cartas, a veces cometemos el error de decir primera y segunda, estamos en un error, porque no son cartas. Eso en el Nuevo Testamento es correcto. Primera a los Corintios. Pero en el caso del Antiguo Testamento no son cartas, son libros. Así que la forma correcta de pronunciar es primero de Samuel, segundo de Samuel. Algunos datos de este libro, hermanos, de primer libro de Samuel, es que su escritor principal obviamente es quien lleva el nombre del libro, Samuel. Pero no es el único. La Biblia dice en primero de Crónicas 29:29 que también el profeta Natán y Gad formaron parte de la escritura de este libro, ya que la muerte de Samuel se registra en el capítulo 25 y el libro tiene 31 capítulos, así que Natán y Gad aportaron a la escritura de este primer libro de Samuel y del segundo, por cierto. La fecha en que ocurren los sucesos del primer libro de Samuel es alrededor del año 1000 antes de Cristo, un milenio antes de Cristo. El contexto, hermanos, que está pasando cuando se escribe este libro es la época de los jueces. Y sabemos que esta época fue de las más oscuras, de las peores en la historia de Israel. El periodo de los jueces duró nada más que 450 años, según Hechos 13:20. Y Samuel es un personaje importante en este libro. En este primer libro de Samuel, Samuel se presenta como juez. Samuel es prácticamente el último juez del periodo de los jueces. Y al mismo tiempo a Samuel le toca ser el primer profeta en la Biblia. Así que Samuel es el último juez y el primer profeta. Algo semejante a la vida del siervo de Dios de Juan el Bautista. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento y el primer predicador del Nuevo Testamento. Son personajes de transición. Samuel es un personaje de transición. Último juez, primer profeta o vidente, así se les llamaba, vidente. Vidente viene de la palabra ver, porque anunciaban el futuro que Dios iba a hacer con la nación de Israel. Pero además de ser juez, además de ser profeta, Samuel también fue sacerdote y realizó labores sacerdotales. Cuando Samuel escribe y cuando pasan todas estas cosas, hermanos, la nación está bajo el dominio filisteo. Están bajo la opresión del pueblo filisteo, quienes les oprimían. Algunas curiosidades del libro, hermanos. El libro de primero de Samuel inicia con un nacimiento, el nacimiento de Samuel, y termina con una muerte, la muerte de Saúl. El libro inicia con un juez, Elí, y termina con un rey, Saúl. Ambos en muerte trágica, tanto Elí como Saúl. Este es un libro de transición, hermanos, porque va a cambiar la nación de ser guiada por jueces, ahora a ser guiada por reyes. Así que el libro de primero de Samuel es muy importante, hermanos, porque viene una transición de jueces a reyes. De lo que se gobernó por jueces a lo que ahora se va a gobernar por reyes y lo que va a constituir la monarquía hebrea. ¿De qué trata el libro de primero de Samuel, hermanos? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el argumento principal de este libro? Bueno, yo le he llamado a este primer libro de Samuel el libro del liderazgo fiel. Primero de Samuel es el libro del liderazgo fiel, porque lo que vamos a ver ahí es cómo Dios llama, usa y capacita a líderes obedientes a Él para que sean sus instrumentos. Hermanos, este primer libro de Samuel es un libro muy para líderes, es un libro muy para padres, es un libro muy para madres, es un libro muy para pastores, es un libro muy para todo aquel que ejerce una labor de liderazgo. Si usted está en una labor, en un puesto de liderazgo, yo le invito a leer primer libro de Samuel, porque va a encontrar muchas herramientas para ser un líder agradable ante los ojos de Dios. De eso trata este libro, de liderazgo
fiel. ¿Qué virtudes vamos a aprender en este libro? Aprendemos 3, creo, hermanos, muy importantes, virtudes muy importantes. La primera es la devoción a Dios. Vamos a ver a Ana siendo una mujer devota, a Samuel siendo un hombre devoto. Vamos a también aprender acerca de otra virtud que es la fidelidad. Y vamos a ver personajes fieles a Dios, que fueron fieles a Dios, como Samuel mismo. Y vamos a ver a David también siendo fiel. Y vamos a ver a uno que no fue fiel, que es Saúl. ¿Y qué le pasó por su infidelidad? Y la tercera virtud que vamos a aprender es la paciencia. Cómo Dios permitió que David pasara mucho tiempo a ascender al trono y aún así David fue paciente. Versículos clave, hermanos, vamos a leerlos por favor. Capítulo 12, versículo 20 y 25. Hace un momento el hermano Wilfrido leyó este pasaje en la introducción al programa y le atinó al versículo clave. Capítulo 12, versículo 20, por favor, hermanos. 12, 20 al 25 dice la Biblia: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí, grábese eso. Así que, está hablando Samuel, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel creía que dejar de rogar a Dios por el pueblo era un pecado, y así lo es. Dice Samuel: antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Samuel hablando al pueblo. Y siguiente versículo clave, hermanos, está en capítulo 15, versículo 22 y 23. Dice la Biblia: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Note la respuesta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel hablándole a Saúl. Hermanos, el libro de Samuel, primer libro de Samuel, es un libro tan sencillo que se bosqueja muy fácilmente en 3 partes. Primera parte, Elí. Samuel y Elí. Segunda parte, Saúl. Y tercera parte, David. Con esos 3 personajes nosotros vamos a ver el libro de una manera global y vamos a entender el mensaje de Dios para nosotros. Vamos a ver el primero, Samuel. La familia de Samuel en el libro se muestra como una familia piadosa. Su papá se llamaba Elcana y su mamá, hasta ese momento, sin hijos, se llamaba Ana. Pero la Biblia nos presenta una familia con un esposo y 2 esposas, Ana y Penina. Pero también la Biblia nos muestra de esta familia, Efratea, cómo sufría por tener 2 esposas. Así que aquel que dice, ahí está, la Biblia permite 2 esposas, no lo permite. Al contrario, nos dice cuántos sufrimientos venían por ese matrimonio polígamo. La Biblia dice que Ana sufría, hermanos. Y Ana sufría por 2 razones. Lo primero es porque era estéril. Y dice la Biblia que Dios no le había dado hijos. Y su rival la irritaba en segundo lugar, por eso sufría. Dice la Biblia que Penina la irritaba al punto de la depresión, de llevarla a la tristeza. En capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hermanos, qué importante que la Biblia nos recuerde que el que da los hijos es Dios. Versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, y dice la Biblia, no comía. Ana sufría por su esterilidad y sufría por que su rival la irritaba. Se nos dice, hermanos, que Dios
es quien no le había concedido tener hijos. Es importante recordar eso en nuestros días. Dios es quien da a los hijos. Algo que hundió más a Ana, hermanos, es la incomprensión de su esposo. Versículo 8 de capítulo 1 dice la Biblia: y Elcana su marido dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Lo que está mostrando Elcana en esa frase, hermanos, es incomprensión para con su esposa. Elcana no comprendía el dolor que estaba pasando su esposa. Vaya esposo comprensivo, ¿verdad? ¿Quisieran un esposo así? La Biblia dice que ante eso Ana ora a Dios, ora a Jehová pidiendo un hijo y le hace una promesa. En versículo 10 dice la Biblia: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11, e hizo voto, quiere decir promesa, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ahí viene la promesa, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana ora a Dios y le pide a Dios un hijo. La vida de Samuel, hermanos, es un testimonio bíblico de que Dios oye la oración. El nombre Samuel significa el nombre de Dios. Eso significa su nombre. Samuel significa el nombre de Dios. Y el nombre de Samuel era un testimonio, y cada vez que le decían Samuel, le recordaban que él había sido una contestación a la oración al nombre de Jehová. Hermanos, qué importante es la oración de una madre, especialmente por sus hijos. A mí me impacta que después de que Ana ora, dice la Biblia que ya no estuvo más triste y comió. Hermanas que están aquí, gracias a Dios que siempre que hay una dificultad en nuestra vida, o en su vida como esposa, y siempre que hay un esposo incomprensible, gracias a Dios que siempre hay un Dios que escucha la oración de descanso de una esposa necesitada. Dios siempre está ahí, hermanas, para recibir sus lágrimas, sus quejas, sus tristezas y desahogar en Dios su corazón como mujeres. A su tiempo, hermanos, Dios milagrosamente da un hijo a Ana, y ella, Ana, cumple la promesa de consagrarlo a Dios. Ana lo entrega al servicio de Jehová después de destetarlo. Aproximadamente cuando los niños hebreos cumplían 3 años, ellos eran destetados hasta los 3 años. Y la Biblia dice que Ana a esa edad lo trajo al tabernáculo. Capítulo 1, versículo 28 dice: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. La Biblia dice que Ana adoraba, dio a su hijo. Por cierto, yo le pregunto en esta mañana, ¿estaría usted dispuesto a entregar sus hijos a Dios? ¿Estaría dispuesto a entregarle a Dios a sus hijos para servir a Dios? Usted dirá: pastor, pero acuérdate, Dios le dio a Ana después de Samuel otros 5 hijos. Es cierto, lo dice el capítulo 2. Después de Samuel, Dios le da a Ana otros 5 hijos, aunque era estéril. Dios hizo misericordia con ella. Y alguien dirá: pues le dio otros 5, no le dolió perder uno. Ella no sabía que iba a tener otros 5, y le entregó a Dios ese hijo. ¿Usted estaría dispuesto a entregar sus hijos a Dios? Dice capítulo 2, versículo 11, que Samuel ministraba, dice la Biblia en el 11, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Su papá y su mamá se regresan a su casa, hermanos, y el niño Samuel se queda en el tabernáculo a ministrar, a servir en ese templo, a pesar de que era pequeño. ¿Saben qué, hermanos? Yo no me imagino a Samuel corriendo por los pasillos del tabernáculo. Yo no me imagino a Samuel rompiendo las ventanas del templo, aunque era un niño. Si usted ve el texto, fue un niño que estuvo allí para servir a Dios desde pequeño y entregar su vida al servicio a Dios. Hay un canto que Ana da, hermanos, que está en el capítulo 2, versículo 1, y me voy a tener que dar el tiempo de leerlo todo, porque es muy importante. Cuando Dios bendice a Ana, ella hace este canto. Escúchelo, capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo:
Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza. Ponga atención, hermano. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Hermanos, no de balde está eso ahí. Mire lo que sigue. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Esas palabras de Ana son importantes, hermanos. Dice otra vez ese versículo: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Hermanos, no es casualidad que eso esté allí. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Repito eso, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Hablando del Señor Jesucristo. Hermanos, este canto de Ana no está ahí de balde. Ella dice que Dios humilla a algunos, enaltece a otros, oprime a unos, levanta a otros, al orgulloso lo somete, al humilde lo levanta. Eso es el resumen del libro de primero de Samuel, y es lo que vamos a ver. Por eso es tan importante ese canto de Ana que ella realizó, cerrando con la mención de su ungido, que sería el rey, pero más adelante sería el Rey de Reyes, Jesucristo. Sin embargo, hermanos, aparece Samuel, pero también aparece alguien a su lado, y es la familia de Elí. En contraste a Samuel, la familia de Elí, el libro nos muestra de esta familia que era una familia de sacerdotes que servían en el templo en ese tiempo de Ana. Pero no eran, hermanos, los sacerdotes que debían ser. Elí era sacerdote y juez, dice capítulo 4. Así que debemos contar a Elí como un juez, porque dice la Biblia que era juez. Sin embargo, fue un mal juez y fue un mal sacerdote. La condición espiritual de ese tiempo está en capítulo 2, versículo 12. Vea ese pequeño texto, pero importante. 2:12, dice la Biblia: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, esa era la condición espiritual de la casa de Elí. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso de no tenían conocimiento de Jehová significa no que no sabían de Dios. Claro que sabían de Dios intelectualmente. Tenían información de Dios, eran sacerdotes. Pero cuando dice el texto no tenían conocimiento de Jehová, significa que no eran sabios, que eran necios, que eran pecadores, no tenían entendimiento de Jehová. Y eso sucede hoy en muchos hogares que dicen: yo no sé qué le pasó a mi hijo, tiene conocimiento de Dios y ve dónde anda. Porque una cosa es tener conocimiento intelectual y otra cosa es tener temor a Dios. Los hijos de Elí tenían conocimiento aquí, pero no tenían temor en su corazón. Así era la familia de Elí. La Biblia menciona ahí en el capítulo 2 los pecados de sus hijos. Primero, por ejemplo, para que vayamos viendo cómo eran sus hijos, llamados Ofni y Finés. Sus hijos cometían los siguientes pecados. Número 1, hurtaban de las ofrendas. La Biblia dice que con un garfio metían en el perol, en la olla, y lo que sacaban de carne, que era de sacrificio, ellos se lo quedaban para sí mismos. Tomaban más de lo permitido. También dice la Biblia que tomaban algo que era prohibidísimo desde el libro de Levítico. Ellos tomaban de la grosura de las ofrendas que el pueblo llevaba. Y desde el libro de Levítico dice que la grosura siempre sería de Jehová, solo de Jehová. Y los sacerdotes podían tomar carne, cierta porción, la espaldilla, pero nunca podían tomar la grosura. Usted dirá: pastor, ¿de qué estás hablando, hermano? La grasita, lo más delicioso.
La Biblia dice que nunca debía ser para los sacerdotes, era solo para ser quemada para Jehová. Los hijos de Elí la tomaban y como consecuencia ellos cometían otro pecado, que era, hacían al pueblo que menospreciara las ofrendas de Jehová. En otras palabras decían: hey, vamos a dar ofrenda a Silo con Ofni y Finés. No, esos hombres son rateros, ¿para qué voy a ofrendar a Dios? No, mejor me quedo. Y el pueblo menospreciaba las ofrendas de Jehová por causa de Ofni y de Finés. Y por si fuera poco, hermanos, estos hombres cometían un pecado más. Y la Biblia dice que eran fornicarios, que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Eran sacerdotes, pero eran pecadores. Hermanos, no nos asombremos cuando nos enteramos que cierta persona, supuesto líder religioso, fulano de tal, comete maldad. Dice: ahí está, y era pastor, y ahí está, y era sacerdote, y ahí está, y era padre, y ahí está, y era el mismo papa. Hermanos, no nos asombre eso. Porque Dios conoce la maldad de cada uno y Dios la juzga. No nosotros, Dios la juzga, así como juzgó a ellos. Ahora, esta clase de hijos merecía que un papá les regañara, ¿verdad, hermanos? Quiero que leamos el regaño de su papá Elí, capítulo 2, versículo 22. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, aquí viene el regaño: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Imagínenlo regañando. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. ¿Ya se lo imaginó? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, sus hijos, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, Elí regañó a sus hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Elí regañó a sus hijos, pero no fue el regaño correcto. Ahorita lo vamos a ver. Tomen en cuenta esas palabras de Elí a sus hijos. Y mientras tanto que esto pasaba con Elí y sus hijos, Samuel crecía, hermanos, en el mismo hogar. Versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel creció bajo el mismo techo que Ofni y Finés, pero él decidió ser diferente. Como consecuencia del pecado de Elí y de su casa, hermanos, un profeta viene y le habla a Elí. Un profeta viene y le comunica a Elí que por su pecado y por el pecado de sus hijos, Dios iba a humillar a su familia. Capítulo 2, versículo 29 y 30 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Está hablando el profeta de parte de Dios a Elí. Y le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? O sea, pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, aquí viene el juicio. Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, no tendría descendencia Elí, una descendencia longeva no iba a tener. Sus hijos morirían en un día. Y por si fuera poco, la Biblia dice que este profeta le anunció a Elí que Dios se iba a suscitar un nuevo sacerdote fiel. Porque primero de Samuel es el libro de liderazgo fiel. El juicio a este hogar de Elí vino, hermanos, y la razón es que Elí había honrado a sus hijos más que a Dios. Cuidado de no estar honrando a nuestros hijos más que a Dios. En esa situación Dios llama a Samuel, hermanos, capítulo 3, versículo 1, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, no había revelación, no había palabra de Dios con frecuencia. Era una situación triste. Y viene el llamado de Dios a Samuel. Dice la Biblia que Samuel estaba ministrando en el templo, durmiendo en el templo junto al arca de Dios, y Dios lo llama. Al principio Samuel no entendía que era Dios. ¿Se acuerda la historia? Al principio no sabía. Pero después regresa y Samuel responde: habla Jehová, porque tu siervo
Oye, esa palabra oye en el hebreo es muy importante, porque no es dime, es te obedeceré. Ese habla Jehová que tu siervo oye significa haré lo que me digas, obediencia. Hermanos, Dios llamó a Samuel mientras estaba sirviendo. Joven que estás aquí, date cuenta de eso. Dios llamó a Samuel cuando él estaba sirviendo. No lo llamó acostado en la hamaca. Lo llamó cuando estaba ministrando, en el acto de servir. A veces hay jóvenes que quieren servir a Dios y no están sirviendo ya. Dios llama a Samuel cuando él estaba sirviéndole ya. Dios le da la primer profecía a Samuel en esa noche, hermanos. Y dice la Biblia que Samuel no pudo dormir en toda la noche al escuchar la profecía que Dios le daba. La profecía está en capítulo 3, versículos 12 y 13, dice la Biblia. Aquel día, le está diciendo Dios a Samuel, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré, óigalo hermano, y le mostraré, estoy en 3:13, que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Un sinónimo sería, y él no los ha reprendido. Y dirá, pero pastor, el capítulo anterior dice que los regañó. Es que lo que para Elí fue un regaño, para Dios no lo fue. Hermanos, cuidado de no estar según nosotros disciplinando a nuestros hijos, y delante de Dios no estamos haciendo nada. A veces el regaño nuestro no es el que Dios quiere que le demos a nuestros hijos. Cuidado, hermanos míos. La Biblia dice que qué vergonzoso papel fue el de Elí como sacerdote. Pero ¿sabe qué? Qué vergonzoso, todavía más, el papel de Elí como padre. Elí como sacerdote fracasó, pero como padre fue mucho peor. Hermanos, cuidado, en Elí tenemos el ejemplo de un padre permisivo, de un padre tolerante, de un padre pasivo, de un padre que no hace lo que Dios manda, y Dios juzga a una familia así, no lo olvide. Dios juzga a una familia con un padre así, y las consecuencias vienen. La primera prueba de Samuel es que él temía descubrir la visión de Elí, ¿se acuerda? Y cuando amanece y despierta Elí le pregunta a Samuel, ¿qué te dijo Dios en la noche? Y dice la Biblia que Samuel no le quería descubrir nada. Pero la Biblia dice que Samuel cumplió en comunicar la palabra de Dios fielmente a Elí. Ahí estuvo la primera prueba de que Samuel iba a ser un fiel sacerdote y un fiel profeta de Dios, porque comunicó la verdad, aunque era difícil. Hermanos, es importante resaltar algo que a mí me llamó la atención mucho de este libro esta semana que lo leí completito. Algo de resaltar es que nunca parece que Dios le hablaba directamente a Elí. Nunca. Le habló por medio de profeta y le habló por medio de Samuel, pero Dios nunca le habló directamente a Elí. ¿Por qué? Porque Elí era un hombre tan duro de corazón, tan necio y tan permisivo, que Dios no habló directamente con él. Hermanos, aun cuando Elí escucha la sentencia que Dios va a hacer con su casa, Dios le dice lo que va a destruir en su hogar. Elí simplemente dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Vea, como diciendo, ni me importa. Si Dios va a matar a mis hijos por su pecado, ni me importa. Yo ya voy para afuera, yo ya voy de salida. Qué dureza de corazón de Elí. Sin embargo, hermanos, vemos que así como esto está pasando con Elí y sus hijos, la fama de Samuel aumenta. Capítulo 3, versículo 19 y 20 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, eso quiere decir desde el norte hasta el sur de Israel, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Cómo era como profeta Samuel, hermanos? Era fiel. No olvidemos, hermanos, que Samuel creció en el mismo hogar que Ofni y Finés, pero tuvo un corazón distinto. Hermanos, ¿saben qué aprendo? Escúchelo. No importa en el ambiente en que hayamos crecido, si decidimos amar a Dios, Dios puede hacer que nuestra vida sea muy diferente. No importa en el ambiente en que haya usted crecido, con carencias, con dificultades, en cierto ambiente difícil. Si usted decide amar a Dios, Dios puede hacer de usted una vida diferente, tan diferente.
Vemos las cualidades de Samuel, hermanos. Samuel en la Biblia resalta por dos cualidades principales. La primera de ellas es su apego a la palabra de Dios. Dice el versículo que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Eso habla de su apego a la Biblia, de su apego a la palabra de Dios y del cumplimiento. Por cierto, Samuel está en la lista de Hebreos 11 de los héroes de la fe. Samuel está en Hebreos 11 como alguien que fue un hombre de fe, de la palabra y del cumplimiento de ella. Pero la segunda cualidad me interesó mucho, hermanos. La segunda cualidad de Samuel es que él tuvo una vida de oración e intercesión muy fuerte. Samuel era un hombre de oración, pero de esos grandes. La Biblia dice en 12:23 que leímos hace ratito que Samuel pronunció estas palabras: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Pero ¿sabe que en los Salmos también se habla de Samuel? Mire, no lo busque, pero en Salmo 99:6 dice el Salmo: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ponen a Samuel como alguien que invocaba, como alguien que oraba, como alguien que intercedía. Y dice el Salmo 99:6, invocaba a Jehová y él le respondía. Samuel era un hombre de oración. Me encontré el nombre de Samuel en Jeremías 15:1 también. ¿Y saben qué dice de Samuel? Dice Jeremías 15:1, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. O sea, como diciendo, aun si Samuel viniera y me pidiera por este pueblo, yo a él le contestaba, pero si aún viniera hoy y orara a mí, yo no le contestaría porque el pueblo está sumido en el pecado. Échalos de mí, al pueblo. Pero se presenta Samuel como un hombre de oración, como un hombre que clamó a Dios y que Dios le respondía, hermanos. Capítulo 7:9, versículo 9 dice literalmente, Jehová le oía a Samuel. Hermanos, en ese tiempo hubo una guerra contra los filisteos e Israel pierde el arca. ¿Recuerdan la historia? Pierden el arca de Dios. La llevan al campo de guerra y los enemigos que eran los filisteos atrapan el arca y en ese día mueren Ofni y Finehés. Y también cuando un mensajero regresa a Silo y Elí está sentado afuera del tabernáculo, dice la Biblia que cuando le dan la noticia de que su hijo había muerto, bueno, que su otro hijo había muerto, bueno, pero cuando le dicen y el arca de Dios ha sido perdida por los enemigos, dice la Biblia que cayó para atrás, se pegó y se desnucó y allí murió. En un mismo día murió Ofni, Finehés, Elí, la nuera de Elí, la esposa de Finehés, y nace un hijo que se llama Icabod. Icabod quiere decir sin gloria, es decir, Dios nos ha dejado sin gloria por nuestro pecado. Hermanos, en un día la casa de Elí fue juzgada como Dios lo había dicho. Todo lo que Dios había dicho de la casa de Elí se cumplió y el tabernáculo quedó solo, sin Elí, sin Ofni, sin Finehés, sin el arca de Dios, excepto por un joven que estaba allí, Samuel. Hermanos, ¿ya se fijaron lo que Dios estaba haciendo? Dios estaba rechazando a Elí y estaba levantando a Samuel en su propia casa. Dios estaba rechazando a los orgullosos y estaba levantando a los humildes en su propia casa, como lo había dicho el canto de Ana. ¿Por qué? Porque Dios acepta el liderazgo fiel y rechaza al que no lo es. Tristemente, hermanos, el arca es capturada por los filisteos, pero Dios no, porque Dios no es capturado. Y Dios ejecuta juicio, ¿se acuerdan? Con los filisteos y les manda problemas, ¿verdad? Se me fue la palabra, ¿verdad? Les manda plagas, hasta que los filisteos dicen, ¿saben qué? Nos cansamos, regresen el arca, pónganla sobre 2 vacas lecheras y mándenlo al territorio, y si se van es que realmente era de Jehová. Los filisteos regresan el arca, y en ese tiempo, hermanos, después de la muerte de Elí, Samuel comenzó a juzgar al pueblo e invitó a seguir a Jehová. En capítulo 7, no lo vamos a leer, pero en capítulo 7, 3 al 6, dice cómo Samuel le dice al pueblo y lo invita a recordar aquellas palabras de obediencia a Dios. Sin embargo, hermanos, pasan los años. Samuel ya no era un niño, ya no era un joven, pasan los años, Samuel ahora es un adulto. Y dice la Biblia que todo iba mejorando con Samuel como juez.
hasta que surge una petición del pueblo. ¿Cuál fue la petición del pueblo? Samuel, constitúyenos un rey que salga a nuestras batallas como tienen todas las naciones. Hermanos, hay que analizar esto conmigo. ¿De dónde vino esa petición? Capítulo 8, versículo 1, dice la Biblia, 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, vea, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero, hermanos, versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido, cierto, y tus hijos no andan en tus caminos, cierto. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Allí estuvo el error. Miren, hermanos, aunque la razón era correcta y ciertamente los hijos de Samuel no andaban rectamente, aunque la razón era correcta y si es cierto, Samuel ya era viejo, su petición es equivocada. ¿Saben por qué? Y aprendemos algo de esto. Porque la petición del pueblo de pedir un rey como las otras naciones era un deseo nacido de la carne. ¿Qué querían ellos? Ser como las otras naciones. Cuando Dios les había dicho que ellos eran un pueblo especial, un pueblo elegido, esta petición de pedir rey fue una petición nacida de la carne, nacida de la mundanalidad. Quiero ser como aquel. Hermanos, siempre que pidamos algo similar, no estamos pensando con sabiduría. Siempre que alguien diga, un joven, es que quiero tener como aquel tiene, quiero hacer como aquel hace, quiero ser como él es, no estaremos hablando nunca con sabiduría. Esta petición de Israel fue una petición nacida de su carne. Samuel sometió la petición a Dios y Dios le dice que el pueblo no lo estaba desechando a él, sino estaba desechando a Dios mismo para que no reinase sobre ellos. Hermanos, qué interesante que Samuel sirve toda su vida a Dios y en un día le dan una patada y lo quieren quitar. ¿No le parece eso injusto? A veces los siervos de Dios pasaremos injusticias, pero Dios es justo. Toda su vida había dedicado al Señor y en un día lo quieren destituir. Samuel le advierte al pueblo y le hace ver que ese rey que ellos quieren se enseñorearía de ellos y se aprovecharía de sus hijos, de sus hijas, les quitaría sus cosechas y que aún el pueblo se arrepentiría de haber pedido rey. Sin embargo, ellos se aferraron a su petición y dice capítulo 8, versículo 19 de la siguiente manera: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Fíjese qué dureza. 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Hermanos, esto no es otra cosa sino la voluntad permisiva de Dios. Aunque Samuel no desaparece de escena, pues lo vemos ungiendo reyes y aplicando el juicio de Dios, ahora aparece un nuevo personaje. ¿Quién es, hermanos? Saúl. La Biblia dice de la vida de Saúl. ¿Aprendemos algo de Samuel? Sí. Aprendemos como siervo, como juez y como padre. Como padre falló. Hermanos, Samuel es uno de los extraños casos de ser un padre justo con hijos impíos. Y si alguien dirá: pastor, ¿y por qué pasó eso? Yo tengo mi percepción, mi interpretación bíblica. ¿Por qué los hijos de Samuel eran malos cuando él fue un profeta tan fiel? La respuesta está en el mismo pasaje, hermanos. Porque dice la Biblia que Samuel iba y venía desde Dan hasta Beerseba, ministraba, iba, venía, viajaba. Y viviendo de esa manera no puedes atender a los hijos. ¿Sabes qué nos enseña eso, hermano? Descuidar a los hijos, por muy piadoso que seas, por muy fiel que seas y por muy consagrado que seas, descuidar a los hijos es dejarlos que se pierdan. Samuel hizo bien las cosas como juez, como sacerdote, como profeta, pero no como padre. Aprendamos de eso. La vida de Saúl, hermanos, ahora vamos con Saúl, es una vida agridulce. No sé a quién le gusta lo agridulce. La vida de Saúl es muy agridulce y además con un final amargo. Aunque su inicio fue sencillo, el puesto de rey le llevó a mostrar lo que en verdad era Saúl en su corazón. Le llevó a convertirse en el peor primer rey que pudo haber tenido Israel. Las características físicas están en 9:2. Mire, acompáñeme. 9:2 dice: y tenía él
un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Se nos dice que era un hombre con características externas dominantes. Se nos dice también que trabajaba para su padre. Sin embargo, hermanos, las características que más resaltan de Saúl no son las externas, sino las internas, las de su carácter. Y ahí verdaderamente, créamelo, falló mucho Saúl. A Dios, hermanos, esto nos recuerda que a Dios no le importa el exterior, sino primero el carácter. A Dios no le importa cómo te ves, cuánto mides, si te ves que tienes madera o no. Lo que a Dios le importa es el carácter. Y en el carácter, Saúl sí que falló mucho. El carácter de Saúl, el primer libro de Samuel nos dice primero que fue negligente. Dice la Biblia que salió a buscar las asnas de su padre y a 3 días se cansó de buscar y se aburrió. Eso es negligencia, descuido. Nos dice de su carácter de Saúl que también era atrabancado. No era reflexivo, no pensaba, actuaba. Era de los que actuaban y luego pensaban, hablaban y luego pensaban. Era un hombre mentiroso, le mintió a su tío. Era un hombre mentiroso Saúl. La Biblia nos dice de su carácter también que era temeroso e inseguro, porque cuando lo iban a nombrar rey se escondió en el bagaje, era inseguro. Sin embargo, al mismo tiempo la Biblia dice que era soberbio. Y alguien dirá, pastor, ¿cómo es inseguro y soberbio? Es que el soberbio, a veces detrás de esa soberbia lo que es inseguridad. Me siento tan inseguro que mejor muestro una actitud para que nadie me lastime. En el fondo es inseguridad, manifestado en soberbia. Saúl fue un hombre soberbio, preocupado por sí mismo, disimulando el rechazo de la gente porque le importaba mucho. Y más tarde va a demostrar que era celoso, iracundo y violento. Señorita, ¿te quieres casar con un Saúl? ¿Seremos así en nuestro carácter nosotros, hermano? ¿Algo tendremos del carácter de Saúl nosotros? Vemos el reinado de Saúl. Dios quería poner un rey, hermano, sí, pero no era Saúl. Dios puso a Saúl dentro de su voluntad permisiva, pero a pesar de eso, Dios usó el reinado de Saúl para cumplir sus propósitos. Podríamos decir que Saúl inició bien su reinado, obtuvo algunas victorias contra los amonitas y los filisteos, pero son las únicas dulzuras de su reino. Cuando iba bien el reinado de Saúl, Samuel se despide con un discurso. ¡Qué discurso tan bonito! Capítulo 12, versículo 1 dice: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, cheque lo que sigue. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron los del pueblo: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Hermanos, en este discurso de despedida, Samuel demuestra que fue un líder íntegro. ¿Podrías tú salir de tu trabajo y decirles: nunca les causé mal, nunca agravié, nunca permití soborno, cohecho, salgo, como decimos, con la frente en alto? Así salió Samuel. Eso es muestra de integridad, de que él fue irreprensible durante toda su vida. En ese discurso, hermanos, del capítulo 12, Samuel le recuerda al pueblo las palabras del Deuteronomio, que si obedecían a Dios les iría bien. Si oían y temían a Jehová y servían solo a Jehová, les iría bien. Pero que si no oían la palabra de Jehová e iban tras los Baales, entonces la mano de Jehová estaría contra ellos. Samuel se despide como juez, aunque va a seguir trabajando como profeta. Aún no acaba su ministerio. Hermanos, rápido vino la decadencia de Saúl. 2 grandes errores cometió Saúl en su reinado que le costaron muy caro. Primero, el apresuramiento. La Biblia dice que Samuel le había dicho a Saúl: espérame 7 días y al 7º día llegaré a ofrecer holocausto para confirmar tu reino. Pero Saúl y su hijo Jonatán se arrebataron. Ahí está el carácter.
Se arrebataron y atacaron antes de tiempo la guarnición de los filisteos. Entonces los filisteos se levantaron también en guerra para defenderse. El pueblo de Israel estaba en aprieto porque los filisteos eran mayoría. Y entonces el ejército empezaba a tener miedo y se estaba quitando con Saúl. Se le desertaba el pueblo, los soldados. Así que Saúl, ver que Samuel no llegaba, como todo buen siervo de Dios llegaba tarde, ¿verdad? Samuel no llegaba, el pueblo se le iba y los filisteos estaban delante. Saúl comete un grave error y él mismo por su propia mano ofrece holocausto a Dios, cosa que no era correcta, porque él no era sacerdote. En su desesperación de no ver a Samuel, lleva a cabo el holocausto y qué triste, ¿verdad, hermanos? En ese momento, así pasa, en ese momento que él está ofreciendo, llega Samuel. Llega Samuel en ese momento, capítulo 13, versículo 10 al 14, vamos a leerlo, 13, 10 al 14 dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. 13, 11, entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías, le está echando la culpa, dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, vean la dureza, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hermanos, ¿cómo le dijo Samuel a Saúl? Locamente. Escucha esto, hermano, las locuras cometidas en apuros, nuestras impaciencias que cometemos a veces a la loca, pueden salirnos demasiado caros. En esta misma batalla contra los filisteos, Saúl hizo algo absurdo e innecesario. Había hecho jurar, fíjese qué absurdo. Saúl había hecho jurar a todo el pueblo que nadie iba a comer hasta que salieran victoriosos de esa batalla. Nadie podía comer ni probar nada. ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! Por cierto, también lo anterior fue una soberbia, porque Saúl ataca a los filisteos y él quería que Samuel llegara, ofreciera holocausto y con un acto rimbombante venciera a los filisteos. Lo que Saúl quería era brillar, lo que Saúl quería era que se le exaltara. Y aquí también dice que hizo que todo el pueblo jurara: nadie va a comer hasta que gane mi batalla. ¡Qué absurdo! Ahí se ve la soberbia. Jonatán, su hijo, sin saber el juramento, atacó la guarnición de los filisteos y después comió miel. Saúl se entera de que Jonatán, su hijo, rompió el juramento y hasta intentó matarlo. Hermanos, estamos viendo en su plenitud a este hombre Saúl. En esto nos damos cuenta qué clase de hombre y de padre era Saúl. El pueblo defendió a Jonatán y no dejó que lo mataran. El pueblo lo defendió, le salvó la vida. Y a veces así pasa, hermanos, ¿se han dado cuenta? A veces la necedad y la soberbia de nosotros como padres traen problemas al hogar, y luego a quien queremos ajusticiarnos es a los hijos, o con quien nos desquitamos es con los hijos. Aquí estamos viendo el carácter y la inmadurez de Saúl. Ese fue el primer error. Y el segundo error de Saúl, determinante, que le quitó el trono, fue cuando recibe la orden de Dios de destruir a Amalec. Capítulo 15, versículo 3, 15:3 dice la Biblia: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En una sola palabra, Saúl tenía que matar todo. El pecado de Saúl, hermanos, fue la desobediencia. Saúl no mató a todos. Saúl le perdonó la vida al rey y le perdonó la vida a lo mejor del ganado. Capítulo 15, versículo 7, hermanos, nos lo dice versículo 7, 15:7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey del Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor
de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hermanos, Saúl desobedeció. El versículo 11 dice: mas me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Hermanos, a Dios le pesó poner a Saúl por rey. Cuando Saúl es confrontado por Samuel en ese mismo pasaje, porque Dios lo envió a Samuel, la Biblia dice que Saúl era tan necio, era tan duro y su carácter era tan equivocado, que aun cuando Samuel va y le reclama, Saúl cree que ha hecho bien las cosas. Saúl cree que cumplió con Jehová. Capítulo 15, versículo 19 dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, fíjese: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez echando la culpa, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, y mire, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, porque no era su Dios, tu Dios, Samuel, en Gilgal. Hermanos, a veces pensamos que los fines justifican los medios. ¿Ha oído eso? Es que robé, pues sí robé, pero pues fue por algo bueno y ahí pues no aplica, ¿verdad? Fíjese lo que hizo Saúl. Saúl desobedeció a Dios y perdonó lo que Dios le había dicho que matara, y luego dices que lo hice para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Cuando Saúl es confrontado así, hermanos, en su dureza, él pensó que realmente había hecho lo correcto y que Dios se agradaría de ese sacrificio. ¿Cómo se nota que Saúl no conocía a Dios? ¿Y usted conoce a Dios? ¿Cómo se nota que Saúl no conocía a Dios? Porque Samuel tuvo que ir a señalarle y a repetirle una vez más un principio que hoy sigue vigente y que también nosotros a veces estamos olvidando. Versículo 22 y 23 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor, repito eso, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, ese principio sigue vigente. Dios quiere más nuestra obediencia que nuestros sacrificios. Si tú le das a Dios tu ofrenda, que bueno, es un sacrificio, pero dale algo mejor, dale tu obediencia. ¿De qué sirve que traigamos nuestra ofrenda el domingo si toda la semana hemos sido rebeldes a la palabra de Jehová? No seamos como Saúl. Dios prefiere nuestra obediencia. Dios prefiere nuestra obediencia. Saúl, queriendo salvar su fama, su prestigio, le ruega a Samuel que le honre delante del pueblo. Era lo que le importaba a Saúl, quedar bien delante de la gente. Hermanos, ¿qué le importa a usted? ¿A usted le importa la honra delante de los hombres o le importa obedecer a Dios? ¿Qué le importa a usted? ¿Quedar bien con los hermanos o quedar bien con el rey? Muy pronto vinieron los juicios a la vida de Saúl. Y hubo dos juicios. El primero, Dios le quita el reino. Capítulo 15, versículo 26 dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Y versículo 28 también dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo. ¿Qué dice, hermanos? ¿No cree que le dolió mucho eso a Saúl? Dios le ha dado el reino, tu reino, a otro prójimo que es mejor que tú. Directo al orgullo de ese hombre. Eso fue un juicio. Dios le quitó el reino. Pero vino otro juicio, ¿se acuerda? Dios le envió un espíritu malo a Saúl que lo atormentaba. Se trataba de una opresión y tormento espiritual demoníaco. Era un demonio. Era un tormento espiritual y emocional. No era físico, no era una enfermedad física, sino era un malestar del alma y del espíritu. Lo sabemos porque dice la Biblia que hallaba algo de alivio cuando se le tocaba música en el arpa.
Así que era un espíritu malo, un demonio que venía de parte de Jehová, o sea, Dios lo permitía como juicio para ese hombre soberbio y malvado. Cuando escuchaba esa música, hallaba algo de alivio y el espíritu malo se alejaba de él. Eso quiere decir que ese espíritu iba y venía, iba y venía. Hermanos, ¿por qué Saúl fue atormentado así? Por juicio de Dios, a su soberbia, a su dureza. ¿Qué aprendemos de la vida de Saúl, hermanos? Saúl fracasó como rey y como líder y Dios lo quitó. Dios va a hacer lo mismo con cualquiera. Si eres un líder y fracasas y desobedeces, Dios te quita. Hermanos, si yo como pastor, por su gracia del Señor, fracaso, desobedezco, Dios me quita. Hay muchos pastores en esta tierra y no somos los únicos. La importancia del liderazgo no es estoy en el liderazgo, la importancia es permanecer obedeciendo. Y no solo yo, usted que es papá, que es mamá, es un líder. Y Dios quiere que obedezcamos antes de que vengan las consecuencias. La desobediencia a Dios tiene un costo muy alto. Escucha esto, hermano, esto que viene. A mí me interesó mucho esto. Si a Saúl le echó a perder su carácter, yo me pregunto, ¿qué nos echará a perder a nosotros? Si usted sirve a Dios actualmente en nuestra iglesia o quiere servir a Dios en el futuro, cuida de no ser como Saúl, o Dios te desechará de su servicio. ¿Se identifica algo con Saúl? Aunque Saúl no desaparece de escena, ahora Dios nos introduce al último personaje que nos va a acompañar bastante tiempo en el segundo libro de Samuel, y es David. Hermanos, la comparación es abismal. La gran diferencia entre Saúl y David fue inmensa, pero la diferencia principal era en su corazón. ¿Qué busca Dios en nosotros, hermanos? Israel se apresuró en pedir rey. Y Saúl asciende al trono, pero hace mal las cosas. David ni había nacido cuando Saúl sube al trono. Ni había nacido. El pueblo no esperó el tiempo de Dios. Saúl no era el rey que Dios quería para ellos, era David. Pero no supieron esperar. Y así pasa, cuando no sabemos esperar el tiempo de Dios, en vez de que nos vengan las mejores bendiciones, nos vienen las peorcitas. Espera el tiempo de Dios y te vendrá lo que Dios realmente quiere para tu vida. David es elegido. Por fin, hermanos, aparece el bisnieto de Ruth y de Booz. ¿Se acuerdan? En eso quedó la semana pasada. Por fin aparece el bisnieto de Ruth y Booz, la línea de la que Dios se proveyó rey. 16:1, capítulo 16, versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hermanos, Samuel va a Belén y con toda la experiencia de Samuel, la Biblia dice que se equivoca. Y cuando pasa Eliab, dice, aquí está el ungido de Jehová. Y Dios le tiene que recordar algo que es muy importante hoy. Versículo 7, dice la Biblia: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios, ¿qué mira, hermanos? ¿Sabe usted qué es el carácter? El carácter es la manifestación del corazón. El carácter es la manifestación del corazón que tenemos. Porque dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tu carácter demuestra lo que hay en tu corazón. La diferencia entre Saúl y David no era la estatura, era el corazón, manifestado en un carácter distinto. Las características exteriores de David, dice la Biblia, que era menor, era joven, era pastor de ovejas, era rubio, era hermoso de ojos, algo así como yo, ¿verdad? Y dice que era de buen parecer. Pero lo impresionante, hermanos, es que la Biblia nos dice cuál era su carácter de inmediato. En un solo versículo nos dice su carácter. Capítulo 16, versículo 18, dice la Biblia: entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es disciplinado, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ya basta, ¿verdad? ¿Quieres algo más, Israel?
Este es el rey que Jehová quería para Israel. Ese carácter. La diferencia era el carácter. Lo impresionante, hermanos, de ese carácter es que va a acompañar a David y Dios lo va a pulir por más tiempo. Entre otras cualidades, hacían a David un siervo fiel, temeroso y útil para ser el próximo rey de Israel. Hermanos, sus inicios, capítulo 16, versículo 21, mírenlo, 16, 21 dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho. O sea, Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté conmigo, David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cómo comenzó David? ¿Reinando? No. Inicia como un siervo de Saúl tocando el arpa para sus momentos de delirio. De hecho, hermanos, van a pasar años para que David llegue a establecerse formalmente como rey. Saúl no fue así. Saúl al momento fue elevado al trono. Pero David van a pasar muchos años para que eso suceda. ¿Sabe qué me enseña eso? La capacidad de esperar en Dios confiando en Él. David y Goliat, hermanos. Capítulo 17. En el capítulo 17, primero de Samuel, nos narra uno de los episodios más épicos de la historia de la Biblia. ¿Quién no se sabe la historia de David y Goliat? ¿Cuántas veces se la ha contado a sus hijos o a sus nietos? Escuchaba yo y decía una estadística que hoy nuestros hijos saben más de Pokémon que de Sansón y de Goliat. Saben más de esas porquerías que de la palabra de Dios. En capítulo 17 está uno de los episodios más épicos de toda la Biblia, David matando a Goliat. Hermanos, no vamos a leer la historia, la conoce, es tremenda, pero David mostró 4 cosas en su victoria y en su encuentro con el filisteo Goliat. Número 1, mostró valentía. Capítulo 17, versículos 34 al 37, él mostró valentía porque mientras Saúl estaba temblando con su ejército, David estaba dispuesto y dicen: a ver, ¿qué van a hacer al hombre que le gane? O sea, me estoy apuntando. ¿Qué le van a dar? David ya estaba mostrando valentía. Número 2, mostró confianza en Dios. En 17:45 dice la Biblia: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti con el poder de mi onda. ¿Así dice? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí está la confianza. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Repito, a quien tú has provocado. David menciona un nombre de Jehová y es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. David confiaba en Jehová de los ejércitos, mostró valentía, mostró confianza en Dios. Número 3, mostró celo, porque dice: a quien tú has provocado, como diciendo, a Jehová Dios no se le provoca. Celo, tenía un celo por Jehová. Y en cuarto lugar, él mostró algo que dicen los estudiosos de la Biblia, que es el pecado con el que David más batalló en su vida. Algunos dicen: el pecado de David, el adulterio. Eso lo hizo una vez y no lo volvió a hacer. Pero dicen los estudiosos de la Biblia que el pecado con el que él realmente batalló toda su vida fue con la sangre fría, con la violencia que era su carácter. Él destazaba leones, él destazaba osos. Por eso cuando se le para el filisteo, él no le tiene miedo. ¿Y saben dónde veo yo la sangre fría? En el versículo 51. Dice el versículo 51: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la de Goliat, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Versículo 54, imagínenlo, 54. Y David tomó la cabeza del filisteo, imagínenlo, como pelota de básquetbol, de las greñas la agarró, sangrando todavía el cuello ahí cortado, a sangre fría. Y va David como si nada, ¿verdad? Caminando. Versículo 54, y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Mostró sangre fría. Algo con lo que él batalló toda su vida. Era matar. Pero Dios muestra, hermanos, cómo David comenzó a ascender. Desde ese día que mata a Goliat, Saúl lo toma para que sea
su paje de armas y le dice, ¿sabes qué? Tú tocas bonito el arpa, pero eres mejor guerrero. Así que lo asciende de papel y ahora es un guerrero y lo enlistó en su ejército. 18:2 lo dice, vea, 18:2 dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hermanos, allí inicia una amistad entre David y Jonatán, donde llegó a existir un verdadero amor filial de hermandad. Versículo 3 y 4 de 18 dice la Biblia, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Quien tiene problemas para entender el amor entre Jonatán y David, solo lea cuidadosamente ese texto. E hicieron pacto Jonatán a David porque él le amaba como a sí mismo. ¿No es el amor que dice Cristo que debemos tener por otros? ¿Por el prójimo? ¿Que debemos amarlo como? A nosotros mismos. Quien piense otra cosa del amor entre David y Jonatán anda perdido. Era un amor filial, era un amor de hermanos, era un amor de prójimo. Versículo 3, e hicieron pacto David y Jonatán porque él le amaba como a sí mismo. Hermanos, David de inmediato comienza y se proyecta la fama. La Biblia dice que su prudencia le hizo ser acepto delante del pueblo. Versículo 5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era ¿qué? Acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Versículo 14 dice la Biblia, y David se conducía como prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y qué, hermanos? Y Jehová estaba con él. No sé si ya se dio cuenta, hermano, présteme su atención. No sé si ya se dio cuenta, pero una vez más, Dios está comenzando a juzgar a alguien y a levantar a otro. En su misma casa, como pasó con Elí, disminuyendo a uno, juzgando a uno y levantando a otro. Así está pasando ahora también con Saúl y David en su misma casa. Hermanos, la verdad es que si no nos dejamos usar por Dios a su manera, Él se proveerá de otra persona mejor que nosotros para hacerlo y más útil. Ahora, cuando alguien comienza a tener fama y hacer las cosas bien, ¿qué surge de inmediato? Celos. Vino oposición, y lo primero, la oposición a David fueron celos. ¿Y sabe de dónde surgen los celos, hermanos? Ahí en el pasaje, surgen por un canto. Capítulo 18, versículo 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Invéntele usted la música, ¿verdad? Pero ellas dicen que salían y danzaban y cantaban, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y la Biblia dice que esto trajo de inmediato reacciones a Saúl. ¿Por qué? Porque el carácter de Saúl era impío. Hermanos, cuando alguien de nosotros se deje llevar por las palabras de otros, no somos dignos de ser líderes. No somos dignos de ser líderes. La reacción de Saúl fue de celos. Ahora, qué importante es ver las reacciones de la gente. Déjenme darles un consejo que a mí me ha ayudado mucho, hermanos, basado en pasajes como este. Con la gente, si la quieres conocer a la gente, si quieres conocer a alguien, si quieres conocer a una persona, si quieres conocer a una muchacha o al muchacho, no mires sus acciones. Fíjate en sus reacciones. No te fijes en lo que hace. Fíjate en cómo reacciona bajo presión, cómo reacciona ante la oposición, cómo reacciona cuando le llaman la atención, cómo reacciona cuando tiene trabajo, cómo reacciona cuando está enfermo, cómo reacciona. Fíjese en eso. Si quiere conocer a una persona, no mire sus acciones. Ay, mira, llega al templo siempre. Ay, mira, ofrenda. Ay, mira, es fiel. Ay, mira. No en lo que hace, en sus reacciones. Ahí vas a darte cuenta mucho de su carácter. La reacción de Saúl era de celos. Saúl inmediatamente se enojó y le desagradó. 18:8 lo dice. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. O sea, no le gustó la canción. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 10,000. No le falta más que el reino. Y puso cara de puchero, ¿verdad? Era su berrinche de Saúl. No le falta más que el reino. Desde aquel día, hermanos, no miró con buenos ojos a David. ¿Saben por qué, hermanos? Porque un soberbio no concibe que otro brille más que él. Un soberbio no concibe y de inmediato surgen celos. Qué interesante, hermanos. En el capítulo anterior, en el 17, vimos que David tuvo celo por Dios.
Y en este capítulo vemos a Saúl teniendo celos de David. Nosotros decidimos hacia dónde dirigir nuestros celos, hacia algo correcto o hacia algo destructivo. Y cuando ponemos nuestros celos en algo equivocado, nos traen problemas graves como a Saúl. Hubo 3 atentados de Saúl contra David, que lo intentó matar con su lanza hacia la pared, ¿se acuerda? El enojo de Saúl le llevó a querer matar a David, intentándolo 2 veces y luego una más después con la lanza en la pared, mientras él tocaba el arpa. Hermanos, ¿saben qué aprendemos? El enojo lleva a violencia. El enojo lleva a violencia. ¿Ha conocido alguna persona que esté enojando y llega al punto que ya golpea? Porque el enojo lleva a violencia. Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. El enojón pega, el enojón golpea. David, hermanos, gracias a Dios, era más ágil, más rápido, y no fue muerto. Pero Saúl después cambia la estrategia. No lo pudo enclavar con la lanza y cambia la estrategia para acabar con él. Y no busca matarlo, pero hace que se enlace familiarmente con él. Y le da a su hija Mical para que sea su esposa. Pero ese matrimonio era por conveniencia para Saúl. Porque así, siendo su yerno, quiere decir que siempre iba a ser su súbdito y que al mandarlo a la guerra, un día de estos lo iban a matar. Así que era un plan con maña de parte de Saúl de hacer a David su yerno. Sin embargo, hermanos, David recibió con tanta humildad ese ofrecimiento que podemos ver su inocencia de David diciéndole a Saúl: no tengo para la dote para tu hija, sí la quiero, pero soy tan pobre que no tengo para la dote. Y Saúl le dice: pues ve y mata 100 filisteos. Y David va y mata 200 filisteos y corta sus prepucios y se los avienta a los pies de Saúl y le dice: ahora sí me gané a tu hija. David enfrentó con tanta inocencia esto, hermanos, que él ni sabía las tramas de Saúl. Ese matrimonio entre Mical y David más tarde fracasó, pues todo matrimonio que nace por conveniencia va a fracasar. Con todo eso, hermanos, entre más se esforzaba Saúl, nada lograba contra David. Y mientras más lo odiaba, David más crecía y era más exaltado por el pueblo. ¿Recuerdan qué significa el nombre David? David significa el amado. Y la Biblia dice que, número 1, Jonatán lo amaba en 18:3 y 19:1. Número 2, dice que Mical lo amaba en 18:28 y 29. Y en tercer lugar dice que el pueblo lo amaba en 18:30. Realmente David era amado, hermanos, por los hijos de su enemigo y por todo el pueblo. El único que lo odiaba era el rey Saúl. En David, hermanos, se cumple el Salmo 103:6 que dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios le hizo justicia. Pero también en David se cumple Salmo 3:3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Dios fue su escudo de David. Y también se cumple en David el Salmo 7:10 que dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Hermanos, Dios está reemplazando a un líder que no es fiel, poniendo a otro que sí es fiel, David. Temeroso, valiente y prudente, que Jehová está con él. Por cierto, hermanos, la frase Jehová estaba con él se dice una vez de Samuel, se dice 3 veces de David, y nunca se dice de Elí, y nunca se dice de Saúl. Nunca se dice que Jehová estaba con ellos, pero sí se dice de Samuel en 3:19, y 3 veces se dice de David en 18, 12, 14 y 28. Esos son los líderes que Dios puede usar. Papá que estás aquí, ¿eres así? Eres temeroso, valiente, prudente y Jehová está contigo. Ese es el tamaño del líder que debemos ser los padres. Ojalá, hermanos, allí terminara el libro de Samuel y todo fuera y vivieron felices para siempre y el palacio real y todo. Sin embargo, no es así con Dios, hermanos. La historia de David no termina ahí, porque aunque David, escucha esto, voy al final, aunque David era el rey ungido, con un corazón y carácter fiel y temeroso a Dios, aún así él necesitaba pasar por la escuela del sufrimiento. David necesitaba pasar por la escuela de las pruebas, porque hay cosas que solamente el sufrimiento nos va a enseñar. Hay cosas que solamente a través de las pruebas Dios nos va a hacer madurar. Así, hermanos, con David, así nosotros también, aunque somos creyentes, necesitamos pasar por la escuela de las pruebas, por la escuela del sufrimiento. Del capítulo 19 hasta el final,
Lo único que sigue es la descripción de todos los sufrimientos de David siendo perseguido por Saúl. Sus altibajos, sus pruebas y, dicho en una sola frase, sus huidas. David tuvo 8 huidas. Número 1, huyó de su casa. Lo querían matar ahí, Mical lo descuelga por la ventana, huye de casa. Número 2, huyó con Samuel. Se fue con Samuel, el profeta, y esa fue la mejor decisión que pudo haber tomado David. ¿Con quién iba a estar más seguro? Sino con el profeta de Dios. Sin embargo, hermanos, de allí se fue muy pronto. Dejó la protección de Samuel. ¿Por qué? 21 nos lo dice. Mire, 21 dice: después David huyó de Nayot en Ramá, donde estaba con Samuel, y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿Sabe por qué regresó David? Porque estaba deprimido. El carácter de David era muy melancólico, por eso los salmos. Le dolía tanto el odio de Saúl que él se quita de la casa de Samuel y va con Jonatán y dice: ¿por qué tu papá me está odiando así? Ahí es cuando David hace pacto con Jonatán y se prometen apoyo mutuo y que intercedería Jonatán y etcétera. Después de ahí, hermanos, huyó con Amalek, el sacerdote, donde comió el pan de la proposición y adquirió la espada del filisteo Goliat que él mismo había matado. Cuarta huida, huyó con huyó a Gat, no a Gato, huyó a Gat, donde estaba el rey Aquis. ¿Sabe dónde era Gat? Filistea, territorio enemigo. David se va al territorio filisteo y fue cuando se fingió demente, loco y dejaba correr su saliva, ¿verdad?, por su barba. Ahí con Aquis. Quinta huida, huyó a la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam, allí fue visitado por su familia. Y es cuando se hizo de 400 hombres que la Biblia dice que eran afligidos, endeudados y en amargura. Pero ellos llegaron a ser los valientes de David. 400 hombres endeudados, afligidos y en amargura. Pero llegaron a ser los valientes de David. En 22, 1 y 2 lo dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hermanos, ahora David tiene un ejército, si se le puede llamar así. Sexta huida fue a Moab, huyó a Moab, pero el profeta Gad le dice que se salga de ahí y que vuelva a la tierra de Judá. En ese entonces, hermanos, Saúl estaba con sus delirios y violentándose y mandó a matar a todos los sacerdotes que habían ayudado a David. La Biblia dice que lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Hermanos, ¿quién protegía a David? Dios no lo entregó en su mano. Por eso en el Salmo 18, 17 dice: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo, dijo David en el Salmo. Dios cuidó a David. Dios, hermanos, no nos promete estar sin enemigos, pero sí nos promete estar con nosotros y cuidarnos. Después, séptima huida, huye al desierto. Mientras es perseguido David por Saúl, David le perdona 2 veces la vida a Saúl, ¿se acuerda? En una, cortándole la orilla de su manto cuando Saúl entró a hacer del baño en una cueva, y en la segunda vez entrando al campamento mientras Saúl y toda su gente dormía acampados, y David tomó su lanza y su vasija de agua, se la llevó y desde lejos luego le gritó a Saúl. ¿Por qué David no mató a Saúl cuando lo tuvo en sus manos 2 veces? Nos lo dice 24:6. 24:6 dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, porque que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y en 26:9 también lo dice, por favor. 26:9 dice: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Hermanos, esta enseñanza es muy, muy importante. Aunque Saúl mostró un carácter celoso, orgulloso, iracundo y violento, la enseñanza más grande está en cómo David respondió a esos celos y ataques. Por muchos años no respondió igual. No se vengó por su propia mano. No hizo lo mismo que Saúl. No buscó justicia. Dejó la justicia en manos
de Dios. Hagamos lo mismo, hermanos. Hagamos lo mismo. David pudo haberlo matado a la primera y no lo hizo por temor a Dios y porque dijo, no, yo no voy a hacer justicia. ¿Y sabe qué? ¿Qué hubiera pasado si hubiera matado a Saúl? Hubiera dicho, problema terminado. No, el problema hubiera sido más grande, porque si hubiera matado a Saúl y David ascendía al reino, él ascendía al reino como un asesino. Y el reino no iba a ser de bendición para él, porque iba a tener en su vida una mancha de haber matado a Saúl. En aquel tiempo muere Samuel en el capítulo 25, hermanos, y el pueblo lo llora, mientras David en el desierto, en sus huidas, se casa con una mujer. ¿Se acuerda? Se llamaba Abigail. Yo creo que toda mujer aquí, hermanos, tiene que leer la historia de Abigail. Léalo en su casa. Hay virtudes de Abigail que podemos extraer como mujer, que son muy importantes de una mujer prudente. Finalmente Dios le quita la vida a Nabal y le da esa mujer a David. La esposa debe leer la historia de Abigail. Hermanas, lleguen a casa y lean la historia de Abigail y escriban todas las virtudes que encuentran en ella. En serio, háganlo y será de bendición. Hermanos, si se le olvida a la esposa, recuérdele. Y octava huida y última, hermanos, huye con los filisteos, donde dice que Saúl no le buscó más, por fin. En territorio enemigo, David nunca escribió salmos. Se hizo siervo de Aquis en Gad, pidió morar allí y vivió por 1 año y 4 meses, hermanos. No hubo salmos ahí en ese tiempo. David se convirtió en un merodeador, derrotando pueblos y ciudades a espaldas de Aquis, y Aquis creyó que sería su siervo para siempre, hasta que surge una batalla, filisteos contra israelitas, y David, ¿a quién vas a apoyar? Cuando David estuvo en ese aprieto, la verdad, él se inclinó a apoyar a los filisteos. El libro termina con una batalla, hermanos, la última para Saúl en el monte Gilboa. Pero antes de pelear, Saúl va y consultó a Jehová. Y Jehová no le respondió. ¿Sabe algo, hermanos? Dios le habló a Samuel. Dios le hablaba a David. Pero nunca parece que Dios le haya hablado ni a Elí ni a Saúl. Consultaban y no les contestaba Dios. Pero cuando David consultaba, Dios le respondía. Subiré, sube. Los entregarás, los entregaré. Y al mismo Samuel dice la Biblia que Dios le hablaba al oído. Pero a Saúl nunca le habló Dios, hermanos. El libro termina con la muerte de Saúl, hermanos, en el capítulo 31. Pero antes de eso, Saúl consultó una adivina. Dice la Biblia en el capítulo, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Hermanos, la Biblia nos deja claro que Saúl buscaba una sesión espiritista para hablar con el supuesto espíritu de Samuel. En este pasaje del capítulo 28 nos deja claro que a quien está activo en las sesiones espiritistas y los encuentros de prácticas de comunicación con los muertos no son otros sino los demonios. Esos demonios le hablaron a Saúl en el capítulo 28, 15 al 20 y le dijeron al final, mañana estarás con nosotros. Y al otro día Saúl se fue con ellos. Finalmente Saúl va a la batalla en el famoso monte Gilboa, donde arrecia la batalla, sus 3 hijos mueren y Saúl muere también siendo alcanzado por los flecheros. Hermanos, 31:6, cerremos todos ahí en pie por favor, 31:6. En pie, por favor. Capítulo 31, versículo 6. Así termina el libro. 31:6. Todos juntos dice: así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero. La vida de Saúl, hermanos, acaba, muere. Su cuerpo es motivo de burla, escarnio. Los filisteos lo cuelgan en el muro, le cortan la cabeza y es motivo de burla para toda la nación filistea. Así termina el libro, hermanos. Y nos espera 2 de Samuel, donde vamos a aprender bastante de la vida solamente ahora del rey David. Pero yo quiero hacerle estas preguntas. Cierre su Biblia. Quiero hacerle estas preguntas para concluir. Primera pregunta: ¿con quién se identificó? ¿Con Elí? ¿Con Samuel? ¿Con Saúl? ¿O con David? ¿Cómo anda en su carácter, hermano? ¿Cómo andas en tu carácter? ¿Percibes la soberbia de Saúl en tu vida? ¿Percibes lo impetuoso de Saúl? ¿Percibes lo humilde de David? ¿Cómo anda tu carácter? ¿Cómo enfrentas el sufrimiento? Hermanos, que Dios nos ayude a
buscar a Dios en estos temas. Oremos.